Acá estamos con más Women Leadership Summit y ahora es la hora de hablar de la tecnología y las mujeres. Y para eso estoy muy bien acompañada por Paula Coto, que es directora de Chicas de Tecnología. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Carolina Goglia, que es líder de tecnología cloud de Google. Hola, buenas tardes. Que ahora ella nos va a contar bien qué hace. Y por otra Paula, en este caso Paula Seckman, que es directora del programa de desarrollo económico de CIPEC. Hola Paula. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, tema tecnología y mujeres, un tema que está muy en agenda, digamos, este término así tan conocido que es STEM, digamos. Contanos, Paula, un poco qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa que desarrollar, digamos, todo lo que tenga que ver con la tecnología de las mujeres desde un lado más inclusivo? Bien, bueno, desde Chicas de Tecnología trabajamos para reducir la brecha de género en tecnología y esta es una preocupación que tenemos dentro de la organización de poder entender de qué se trata esa brecha de género en tecnología, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué tienen este objetivo? Digamos, no debería existir, ¿no? Bueno, hoy lo que encontramos es que las niñas, las jóvenes y las mujeres, y digo las mujeres en toda su diversidad, enfrentan una serie de desafíos, de barreras que las llevan a alejarse a las áreas de tecnología. Y esas barreras son barreras que van encontrando a lo largo de su vida, ¿no? De diferentes estereotipos, la falta de representaciones de mujeres en estos ámbitos, a las diferencias en términos de las elecciones de carreras que tienen, por los entornos en los que están, en la falta de información, o incluso las diferencias que encontramos en el ámbito laboral. Claro, después, al pensar la salida laboral un poco después, también ya se ven como ciertas trabas. Sí, y en términos de sus desarrollos de carrera, no solamente cuando están incorporándose al mercado laboral, sino también qué es lo que sucede cuando ellas ingresan en estos espacios, las diferencias salariales, las posibilidades de crecimiento dentro de la carrera, que llevan a que las mujeres empiecen o estén sin ese interés de poder seguir este tipo de recorridos, ¿no? Eso es algo que nosotros trabajamos dentro de la organización. Y ahí la preocupación creciente de cómo hacemos para que estas mujeres jóvenes se empiecen a interesar por estas temáticas, siendo hoy que la tecnología está siendo transversal a todo lo que hacemos y que en los últimos años fuimos viendo cómo esos avances tecnológicos permearon en las formas en las que nosotros nos educamos, pensamos, construimos y el impacto que eso tiene a nivel social. Pero hoy por hoy las mujeres no están formando parte de esos desarrollos que se vienen haciendo y su mirada es fundamental para poder construir tecnología realmente inclusiva que vaya enfocada a solucionar o por lo menos a tener esa herramienta para abordar los desafíos que hoy tenemos como sociedades. Claro. Ahora sigo con más preguntitas, pero también les quiero preguntar, porque bueno, tenemos por el lado de Chicas de Tecnología como la mirada más, digamos, de concientización desde una organización civil, y después desde el lado de Google tenemos el sector privado, que nos va a contar ahora Carolina, y desde el lado del CIPEC el sector, digamos, más de políticas públicas, si se quiere decir. Pero Carolina, contanos vos como de experiencia, digamos, Google, ¿no? Hoy Google representa es como uno de los hitos, digamos, de la tecnología. Por un lado me interesa saber tu experiencia personal, digamos. O sea, ¿cómo fue tu carrera para poder trabajar y liderar en una empresa como Google? Y por otro lado, tu mirada con respecto al sector en general. Fue fundamental la cultura, ¿no?, de diversidad y en particular de fomentar, digamos, a las mujeres que sean parte de voz importante en lo que es el pensar soluciones, digamos, para los clientes, ¿no? En Google Cloud lo que hacemos es brindar tecnología para apoyar los procesos transformacionales digitales de la mayoría de las empresas. Entonces, desde mi rol como líder técnico o arquitecta, como se llama específicamente, lo que hago es acompañar a los clientes en sus procesos transformacionales, que obviamente son habilitadores de nuevos negocios, de nuevas capacidades, donde la tecnología se transforma en fundamental. Y en esa mirada tecnológica y de negocios es donde yo acompaño desde puertas hacia los clientes y puertas adentro en que eso suceda y se lleve adelante con el tiempo. ¿Vos qué estudiaste, Carolina? Yo estudio ingeniería en sistemas en la Universidad de Tecnología Nacional y está bueno un poco
cómo arranqué, porque cuando estaba en cuarto año a mí me interesaba la arquitectura. Lo primero que hice fue mirar... Digo, se te cumplió, sos arquitecta igual en tecnología. Sí, sí, tal cual, las vueltas de la vida. Y empecé a mirar qué es lo que hacía un arquitecto y yo no tenía a mi alrededor profesionales de ese rubro y cuando empecé a observar, la verdad no me visualizaba. Pero sí tenía a mano un desarrollador de software que me dijo, mirá, es el futuro. La verdad, yo tenía 17 años y lo que hice fue anotarme, le confié todo mi poder vocacional y la verdad que a mí me encanta las matemáticas, razonar y eso es realmente muy importante para estas carreras. Pero no fue una traba para vos en ese momento cuando elegiste la carrera decir, hay pocas mujeres, o sea, soy una de las pocas, voy a tener todos compañeros hombres, o sea, no te importa, o sea, ¿lo viste? Me pasó que tenía muchos compañeros hombres, pero también tenía compañeras mujeres y por supuesto nos Perfecto. mezclábamos. Ya del colegio, yo iba a un colegio mixto y es muy gracioso también por la primera entrevista de uno de mis primeros trabajos hace ya muchos años atrás, me preguntaba, ¿cómo te llevas con los varones? Me decía, literal, porque era quizás un riesgo para ellos en ese momento, ¿no? Yo trabajaba en redes, con lo cual cableaba y tenía realmente un ámbito no tan diverso, pero aún así es un poco el respeto, la cultura, el dar la oportunidad y yo la aproveché, pero también tengo que admitir que tuve un ambiente propicio para que eso pase y es un poco lo que en este momento estamos tratando de incentivar, que haya ambiente propicio y que también para mí la inspiración de otras mujeres, el coaching y las oportunidades de carrera, es muy importante comentar que se puede, comentar y transmitir que la tecnología es una apertura a nuevas posibilidades. Hoy en Argentina, puntualmente, por mes se publican 15.000 nuevos puestos de trabajo en tecnología. La posibilidad está realmente... Hay muchísima demanda y no por ahí no tanta oferta, digamos, no tantos chicos que estén estudiando esta carrera. Con lo cual es llamativo y convocante también a que podamos cumplir, digamos, con ese conocimiento, compartir de qué se trata, un poco lo que Paula comentaba, ¿no? Que el interés venga también desde edades tempranas, que es muy importante para el desarrollo continuo, ¿no? Porque a veces no necesariamente sean carreras técnicas de grado, sino también especializaciones en programación, en interfaz de usuarios, pequeños cursos que ayudan a realmente expandir el conocimiento. Antes de darle la palabra a Paula del CIPEC, le voy a preguntar una cosita. Justamente con esto que decía Carolina, ¿cómo se logra? O sea, ¿por qué la mujer le cuesta tanto estas carreras? Y si ves que hay menos quizás mujeres o esto está evolucionando, pero creo que ustedes tenían un dato que no era tan alentador, me parece, ¿no? Sí. Dentro de la organización llevamos adelante diferentes investigaciones y creamos un indicador para medir la brecha de género en el ámbito universitario. En nuestra última investigación que llevamos adelante en Argentina, lo que encontramos fue analizar primero el sistema universitario y cómo venía evolucionando el sistema universitario en Argentina de una forma censal, ¿no? Viendo las universidades privadas, las públicas, quiénes eran los estudiantes que estaban participando de estos espacios, y lo que encontramos es que las mujeres son mayorías en el ámbito universitario. Y de hecho, en los últimos años, los estudios... En carreras STEM específicamente. En carreras en general. No en general, perfecto. De hecho, las mujeres en la totalidad del sistema universitario representan el 60% del estudiantado. Somos muy estudiosas. Somos muy estudiosas. Y además, en los últimos años, la participación de estudiantes en el ámbito universitario fue creciendo. En la última década creció un 20% las personas que hoy están en la universidad en Argentina. O sea, eso habla también de inclusión. No específicamente de género, pero de inclusión general, que está muy bueno. En general... Pero si vamos a ver qué es lo que pasa con las carreras en STEM, estas que tienen que ver con la ciencia, tecnología, la ingeniería y la matemática, esos números se revierten un poco, ¿no? Lo que encontramos es que hoy el 20% del estudiantado que dentro de las universidades está siguiendo carreras en STEM y las mujeres representan un 35% de esa población. Y eso... La verdad es que es un número que esconde una diversidad de cuestiones, porque las carreras en STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, tienen una diversidad de carreras que si vamos a ver qué es lo que pasa quizás con las carreras más duras, las que están relacionadas a la programación, el número de mujeres que tenemos ahí es del 17%. Y si nosotros vemos cómo es la tendencia, que es lo que venías preguntando, a lo largo de la última década la participación de las mujeres siguió en la tendencia negativa en la que venía, en donde cada vez hay menos mujeres en las universidades estudiando este tipo de carreras.
En el 2011 ese porcentaje que actualmente tenemos un 17% de mujeres estudiando esto era del 19%. Wow, Y es como en contramano de todo el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? y en contramano también con la tendencia de la Por eso. universidad, en donde se está creciendo la participación de las personas que están estudiando en la universidad en total, ¿no? Entonces, eso para nosotros son datos que ponen en relevancia la importancia que tiene el seguir trabajando en la reducción de estas desigualdades que encontramos, porque esto que también vemos en el ámbito universitario también lo vemos en las empresas o en los espacios en donde estas jóvenes se desarrollan profesionalmente, ¿no? Esto que hablábamos inicialmente de las diferencias salariales, de las posibilidades de proyección de carrera, de la toma de posición en puestos de liderazgo que tienen las mujeres, los datos nos muestran que también la participación de ellas es minoritaria en esos espacios. Hoy, de las personas que están trabajando en áreas tecnológicas, el 30% son mujeres. Y si hacemos el doble clic en aquellas tecnologías que ahora están creciendo y se están masificando, como puede ser la inteligencia artificial, que no es nueva, pero que ahora tuvo un resurgimiento diferente, la participación femenina es incluso menor al promedio que veníamos manejando. O sea, como que las tecnologías más innovadoras, más nuevas aún, entra primero el hombre, si se quiere. Y sigue ampliando esas brechas que encontramos. Claro. Así como en el ámbito universitario cada vez tenemos menos mujeres, en el desarrollo de las nuevas tecnologías también tenemos menos mujeres que están formando parte de esos desarrollos. Y eso trae consecuencias fuertísimas a nosotros a nivel social, que somos las personas usuarias de esa tecnología, que hoy por hoy no tiene una mirada de diversidad y de inclusión. Entonces el tipo de tecnología que tenemos es un tipo de tecnología muy reducido, más sesgado, sin esa mirada de las mujeres en la diversidad y de otros sectores minoritarios que no están formando parte de esas construcciones. Paula, un poco la pregunta es, sumándote a esto, ¿por qué crees que se da esta brecha y incluso, o sea, porque ahora es como esta declinación, si se quiere decir, y un poco los desafíos que tenemos para revertir esto? Bueno, desde CIPEC lo que entendemos es que la problemática tiene muchas dimensiones y lo entendemos como un círculo vicioso. Las chicas hablaban de la importancia de la edad temprana y sin dudas las barreras que se suceden a lo largo de toda la trayectoria laboral, formativa, conforman ese círculo vicioso. La importancia de esos obstáculos en la edad temprana que tienen que ver con ciertas creencias muy arraigadas, ¿no? Ciertas creencias de las disciplinas más duras o las ciencias, las matemáticas, suelen ser más para varones, no para mujeres. Creencias que están en las personas, en los entornos familiares, en los entornos educativos. Un tema más cultural, pero que sin dudas genera, o sea, no genera el estímulo de aproximarse, de interesarse, no solo de las niñas, sino de que incluso los entornos familiares ayuden, motiven, acerquen ideas, desde lo lúdico, la información, para pensar luego trayectorias de estudios, ¿no? Entonces, esa etapa inicial es muy importante. Después, a lo largo de, bueno, ella es el mejor caso en realidad para contar, ¿no? Pero lo que ella mencionaba, nosotros lo estudiamos de una manera estilizada, qué es lo que sucede en los estudios universitarios. Y esa especie de aislamiento genera hostilidad y son menos las mujeres que llegan y se gradúan y se terminan titulando, van abandonando porque se generan esos entornos hostiles, ¿no? De nuevo, son cuestiones culturales, pero que se traducen a factores duros en las instituciones. Entonces, trabajar en esos entornos es muy importante. Y luego en el entorno profesional, también en la empresa o en el mundo científico, con sus propias reglas también de las instituciones científicas, también tiene un montón de obstáculos. Por empezar, algo que es estructural a la mujer en el mercado laboral, que tiene que ver con que la mujer dedica mucho más tiempo que los varones a las tareas de cuidado en el hogar. En entornos tan competitivos como el de la ciencia y la tecnología, eso hace que sea que la deje muy por fuera y que trunque de alguna manera la carrera. Ese momento de salir del mercado laboral lo hace más difícil volver a ingresar y en momentos que son muy determinantes. En el entorno de una carrera científica es donde se decide la especialización. Es el momento en que se deciden las especializaciones, donde es clave estar presente en eventos de discusión académica, seminarios, digamos, esos espacios, dejarlos vacantes hace que se pierda la posibilidad de fortalecer esa trayectoria. Y luego en la empresa,
el caso de Carolina, ella contaba un entorno muy particular que ayudó que facilita la inserción, pero no es necesariamente la norma. Entonces esas microdesigualdades o aspectos que mencionábamos en etapas tempranas también se dan en los entornos empresariales. Entonces es también ahí muy, muy importante trabajar en esa dimensión. Hay un factor que creemos en CIPEC que es muy importante y nosotros lo abordamos desde el trabajo de la investigación, bueno, un poco como también Chicas en Tecnología, que es justamente generar evidencia. Hay muy poca, o cada vez empieza a haber más, pero en general es poca la evidencia sobre el diagnóstico, por eso es muy importante este tipo de estudios que aportan la evidencia de cuántas mujeres efectivamente participan, pero también es muy poca la evidencia sobre cuáles son las políticas que funcionan o incluso los programas de la iniciativa privada que funcionan, que hay cada vez más y eso es muy positivo, pero es muy poco lo que se sabe de los resultados y de que esté evaluado y medido, cuantificado la eficacia que eso tiene. Paula, y una consultita, ¿hay diferencia también entre Buenos Aires, digamos que es el centro, y las provincias en ese sentido? En el sentido del desafío, creo que es un desafío común y sin dudas, digamos, grandes ciudades, digamos, matizan un poco esas dificultades. Probablemente ciudades que tienen menores oportunidades hace que esas dificultades sean mayores. Pero además, si vos me preguntás, ¿son más tradicionales también en algunos aspectos? La cultura conservadora, no sé cómo. A ver, yo creo que dos cosas quiero decir. Digamos, por un lado, la cultura, y la cultura, por supuesto, que afecta. Nosotros hicimos estudios en Argentina y en otros países de la región de América Latina. Y este problema, que es común a todos los países de la región, es más marcado en algunas sociedades que son más tradicionales. Es mucho, por ejemplo, la cuestión del cuidado, por ejemplo. En algunas mujeres que trabajan en empresas multinacionales muy importantes, en otros países de la región destacaban que socialmente y culturalmente dejar a sus hijos al cuidado de otra persona está mal visto. Y eso, sin duda, es un factor adicional que por ahí en la Argentina está un poco más trabajado, ¿no? Pero sin duda los aspectos culturales marcan. Pero un punto importante sobre el tema de las ciudades, para ponerlo también del lado positivo, lo que creemos en CIPEC es que justamente las disciplinas vinculadas con STEM tienen una gran oportunidad. O sea, son actividades que, del punto de vista geográfico, no es tan importante ese anclaje físico, no hay necesidad de inversiones físicas como una industria tradicional. Entonces, de cierto modo, genera oportunidades a la distancia, digo, de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, eso sin duda es un aspecto muy positivo de estas actividades. ¿Y por qué también lo vemos como un tema relevante? No solo son sectores dinámicos, explican $1 de $10 de la producción, y hablo en promedio de los países de América Latina, explican el 20% de las exportaciones. Son sectores que el valor agregado por trabajador duplica el del valor agregado por trabajador del promedio de la economía. La brecha salarial en las actividades vinculadas con ciencia y tecnología es la mitad o incluso la tercera parte, como el caso de Argentina, que la brecha salarial en otros sectores. Ofrece salarios más altos, la informalidad es muy inferior que en el promedio de la economía. Entonces, de alguna manera ofrece ciertas condiciones de la calidad de empleabilidad que son muy positivas y la mujer estando con una baja inserción o estando subrepresentada en esos sectores hace que se pierdan esas oportunidades, sobre todo en contextos donde, independientemente de la actividad económica, digamos, en el agregado de la economía, la brecha es muy grande. Entonces, es clave la inserción en estos sectores para ir acortando esa brecha y también porque es dejar afuera talento que se forma, talento que se puede formar y es desaprovechar esa capacidad que la sociedad genera en su sistema educativo, como ellas mencionaban, ¿no? A eso te quiero preguntar, Carolina, un poco esto de dejar afuera talento, ¿no? Porque un poco el objetivo de la inclusión es esto, es que tanto la mujer como el hombre tienen muchísimo para aportar y cosas distintas también que lo que hacen integrar, digamos, la experiencia para el cliente, en tu caso, como ya bien lo dijiste. Contanos cuáles son esas propuestas que Google tiene que hicieron que vos pudieras llegar al lugar a donde estás, digamos, por ahí tips concretos y un poco también qué aporta el lado femenino en un puesto como el tuyo.
Desde Google, ya con una mirada de colaboradora, es donde se prevalece el talento y las diferentes perspectivas, o sea, la diversidad y la posibilidad de enriquecer las diferentes miradas en pos de o generar un producto digital o generar una solución para una necesidad. El incluir todas esas voces es lo que el trabajo en equipo es lo que realmente sucede concretamente en el día a día y se promueve y se enriquece el poder amplificar que todas las voces estén representadas y en ese sentido hay muchas actividades que Google hace. Por ejemplo, Google Org hizo todo un trabajo de inversión en ONGs en Latinoamérica, en donde más de 15.000 mujeres hispanoamericanas se han habilitado en conocer herramientas digitales y financieras con el fin de tener o microcréditos o posibilidades de expandir sus negocios, inclusive en ONU Mujeres y Pro Mujeres en el Chaco. Lo que se hizo fue ayudar a más de 2.500 artesanas mujeres para potenciar sus negocios. Claro. Es decir, con solo darles conocimientos de cómo expandir digitalmente la comercialización y cómo manejar las finanzas, que es parte también un poco de lo que hablábamos de la cultura. A veces desde la casa no se conoce cómo trabaja una economía familiar, inclusive imagínate cómo sería una economía de tu microemprendimiento. Entonces, brindar esas capacitaciones, esos apoyos para arrancar son fundamentales para que la mujer genere en toda su diversidad la proyección de ambiciones que pueda tener, en conjunto de muchas otras cosas. Entonces, lo que es también Google Crece es otra actividad en donde se capacitaron también más de 15.000 mujeres a través de actividades online para promover las herramientas de conocimiento, ¿no? Entonces, todas estas actividades, inclusive el poder participar en eventos contando diferentes problemáticas o que tienen que ver de industria o contando cómo soluciones tecnológicas apalancan los negocios y que sea una mujer referente hablando de ese tema, es inspirador. Yo te puedo asegurar que el año pasado estaba en un evento internacional y generalmente la audiencia puede no conocerte. Entonces decidí presentarme más humanamente, decir que bueno, que yo era tercera de 4 hermanas, que tengo 2 varones de edad escolar, que trato de balancear mi vida personal haciendo deporte, actualizando mis capacidades y que obviamente trabajo en tecnología hace más de 20 años, apasionada de los datos y todo. Entonces hice toda mi presentación y al final, cuando termino, se me acerca una mujer que trabaja en un banco y me dijo: para mí, que vos hayas humanizado el trabajo de la mujer balanceando es inspirador para mí. Entonces, para mí esa retroalimentación creo que es contarle a otras mujeres o a la diversidad que se puede, pero que también es una cuestión de querer hacerlo. Y por eso recomiendo mucho, digamos, que se incluyan en el sector privado, en las empresas, todas políticas para poder fomentar de incluir a toda la diversidad en general, porque en términos de lo que son las voces, permite tener mayor perspectiva. No es que uno pueda aportar mejor que el otro, sino que el complemento de la diferencia es lo que hace el enriquecimiento de una solución. Entonces, si la tecnología está cambiando cómo funcionamos, que seamos también las mujeres parte de cambiar ese protagonismo de lo que hacemos con la tecnología, porque es un gran habilitador. Paula, cortito, porque después quiero hacer una ronda de cara a lo que se puede hacer, digamos. Pero vos hablaste de la inteligencia artificial, como que si bien tiene algunos años, ahora está como en una especie de boom. Y qué importante me parece que es que la inteligencia artificial ya se desarrolle sin estos sesgos, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, de seguro que la participación de las diversidades, como planteaba Carolina, es fundamental para que esos sesgos no se reproduzcan. Hoy hay diferentes miradas sobre qué es lo que la inteligencia artificial nos viene a traer, esta mirada de quizás mitigación de estos sesgos, porque no son los humanos y no son las personas, y entonces cómo puede ser una herramienta que nos habilite a reducir algunos sesgos. Y hay algunos ejemplos respecto de eso. Pero también es cierto que toda la mirada de cómo la inteligencia artificial está creciendo a gran escala y quiénes son las personas que la están generando, Claro.
reproduce mucho lo que nosotros encontramos a nivel social, pero no solamente que lo reproduce, sino que lo exacerba a Claro. todo el conjunto de personas que lo están empezando a usar, ¿no? Entonces ahí el 22% de las personas que están creando tecnología de inteligencia artificial son mujeres. Como comentábamos, ese número es menor que la participación que tienen las mujeres en los ámbitos de tecnología. Y lo que nos está mostrando estos avances es que estos sesgos se siguen reproduciendo y se siguen extendiendo. Y la preocupación creciente que hay de eso, sobre todo porque es una herramienta que hoy se está usando de Es decir, forma que la masiva. tecnología bien usada puede achicar la brecha así en un segundo y no tan bien usada puede ampliar esa brecha, digamos. Sí, la tecnología no es ni buena ni mala, Por eso, es ¿quién una la usa? Por eso. construcción social y es muy importante como entender cómo desde cada uno de los espacios en los que nosotros estamos se pueden generar esos equipos diversos para que esos desarrollos sean realmente inclusivos y que estén orientados a todos y de la misma forma cómo mitigar esos riesgos que tienen esas tecnologías que estamos empezando a construir ahora. Ahora les voy a pedir así brevemente para cerrar a cada una como, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo podemos, o los desafíos que tenemos desde los 3 sectores, incluso trabajando juntos, para mejorar esta situación, ¿no? Paula. Bueno, dijiste algo muy importante, que es el trabajo con la participación de distintos sectores. O sea, sin dudas, más allá de que existan cada vez más iniciativas del sector privado, incluso de la política pública, es importante que haya, por un lado, una mirada integral de la problemática, que si no se abordan todas las barreras que hacen ese círculo vicioso de una manera integral y simultánea, es muy difícil resolver el problema. Un segundo punto que me parece muy importante es el trabajo conjunto del sector privado, del sector público, del sector educativo, como parte, obviamente, de esta mirada. En esa coordinación CIPEC tiene mucho. Sin dudas. Y un tercer punto me parece clave, la evidencia. Y desde CIPEC justamente nos dedicamos no solo a generar evidencia comparada con otros países, sino a generar esos espacios de articulación para intercambiar prácticas, que lo hemos hecho con muchas empresas de la región y también con líderes del sector público. Lo bueno y la buena noticia es que es un tema que cada vez está más en agenda. El punto es tener los lineamientos y los compromisos para poder traducirlo en acciones y políticas concretas, ¿no? Carolina. Priorizar el talento es clave para poder dar esos puntos de vista. Inclusive en Google, donde estamos en Google Cloud, tenemos un liderazgo femenino bastante importante, si bien hay un porcentaje no mayoritario, pero sí a nivel de liderazgo tenemos nuestra gerenta general de Multicountries es mujer, luego tenemos la gerenta local que es mujer, gerenta de preventa técnica es mujer. La verdad, yo soy parte del equipo también de liderazgo. Es importante poder comentar y también ser prioridad, no solo en el capital humano, porcentaje de mujeres que realmente trabajan en las compañías, sino también que sea una prioridad en los negocios, ¿no? Hay muchos estudios que indican que esa voz de la mujer participativa en puestos de liderazgo genera mayores eficiencias y mayores resultados, con lo cual es una oportunidad dar lugar con políticas muy claras de participación y de flexibilidad, la verdad también, que hace que las tareas también un poco con esos cambios culturales de las tareas hogareñas compartidas, permita que tengan un espacio de participación mayor. Así que en ese sentido es seguir colaborando, seguir habilitando tecnologías para sectores también y mujeres en situación de vulnerabilidad, para que puedan, de hecho hay programas que lo anunció nuestro CEO Sundar Pichai, para ONGs en Latinoamérica y en el mundo, potenciar y dar recursos, no solo monetarios, sino también de herramientas para potenciar los emprendimientos donde las mujeres son protagonistas. Gracias. Paula. Bien, en la primera de las situaciones me parece que es clave seguir construyendo evidencia sobre esto y mostrar esa evidencia para unificar estos acuerdos entre los diferentes actores, ¿no? Hay una percepción de, bueno, ya hablamos de género y de estas brechas, entonces es un tema solucionado, y la verdad es que no, es que los datos nos muestran que estas brechas se siguen extendiendo, que la participación de las mujeres en su diversidad dentro de estas áreas sigue siendo minoritaria y cada vez menos hay en tanto en los espacios educativos como en los espacios laborales, y es fundamental poner esa información a disposición para pensar estrategias conjuntas entre los diferentes sectores para abordar ¿Estrategias estas temáticas. nuevas? Digo, o sea, hasta lo que se hizo hasta ahora no funcionó, no necesariamente. Bueno, los esfuerzos de coordinación dentro de estos espacios para poder abordar la temática con la integralidad que necesita.
Pero a su vez, desde Chicas en Tecnología entendemos la importancia de poder acompañar a las jóvenes en interesarse, en motivarse, en tener el acercamiento con este tipo de áreas desde las primeras infancias, porque eso es lo que después posibilita desarrollarse y desarrollar sus trayectorias dentro de estos recorridos. Desde Chicas en Tecnología tenemos un recorrido de formación gratuito, abierto, con más de 15 propuestas en donde las jóvenes, si están interesadas, pueden volcarse a aprender sobre diferentes temáticas que hoy aborda la tecnología, pero no solo eso, sino también conocer a mujeres como Carolina que vienen hoy desarrollándose dentro del sector. O sea, no soy única, digamos, esto, ¿no? También, o sea, hay muchas que están como... Y de tener a mujeres referentes, esas mujeres que pueden estar en los pósters de los cuartos de las chicas y que las puedan inspirar a seguir sus trayectorias en esas áreas que hoy no pareciera ser un área en donde ellas se pueden proyectar. La mitad de las chicas que cercan en la organización no conoce a ninguna mujer que trabaje en tecnología. Y eso hace muy difícil que puedan proyectar sus recorridos en esas áreas porque no saben ni de qué se tratan, hay falta de información, las mujeres no están en esos ámbitos. Y entonces, no conocen a las mujeres que están en esos ámbitos. Y entonces eso hace muy difícil que ellas puedan proyectar sus recorridos ahí. Y a su vez también la importancia de generar comunidades. Ese trabajo en red en donde las mujeres apoyan a las otras mujeres y en donde, así como Carolina puede contar su historia, que mujeres referentes puedan acompañar esas trayectorias de las Lo jóvenes. del coaching que decías. Sí. Es fundamental. Nosotros tenemos un programa de mentorías en donde mujeres que ya están consolidadas dentro de sus áreas de tecnología acompañan a las jóvenes en su primer recorrido de elecciones de carrera, en inserción profesional, en esas dudas que hacen que al participar de esos ámbitos en donde son minoría, cómo sortear esos desafíos que tienen para sostener esas trayectorias, que es sumamente importante para después hacer los desarrollos de carrera en estas áreas. Es importante pensar digamos, la articulación entre los diferentes actores, pero sin perder de vista la importancia de abrir esas oportunidades a las nuevas generaciones para resolver no solamente el problema que tenemos ahora, sino también en el largo plazo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y vamos por esos pósters. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Quédense con nosotros del otro lado que hay muchísimo más.